Buenos días mis hermanos queridos, Dios los guarde en este inicio de semana. Hoy vamos a hablar de un evento maravilloso, el cual es la transfiguración. Como una semana después de que Jesús el Señor les había dicho claramente a sus discípulos que Él iba a sufrir, a ser muerto y resucitado a la vida, como dice Lucas capítulo 9 versículo 22, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Aparecieron Moisés y Elías y hablaban con Jesús acerca de su muerte que pronto tendría lugar. Pedro, no sabiendo lo que decía y estando muy asustado, ofreció armar 3 enramadas para ellos. Esto es indudablemente una referencia de las enramadas que se utilizaban para celebrar la fiesta de los tabernáculos, cuando los israelitas habitaron en tiendas durante 7 días. Levítico capítulo 23, versículo del 34 al 42 para corroborar. Pedro estaba expresando su deseo de quedarse en ese lugar, cuando una nube los envolvió y una voz dijo: "Este es mi hijo, mi escogido, a él oíd". La nube se levantó y Moisés y Elías desaparecieron y Jesús estaba solo con sus discípulos, quienes aún estaban muy atemorizados. Jesús les advirtió que no dijeran nada a nadie de lo que habían visto hasta después de su resurrección. Las 3 narraciones de este evento se encuentran en Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 8, Marcos capítulo 9, versículo del 2 al 8 y Lucas capítulo 28, versículo 36. Indudablemente, el propósito de la transfiguración de Cristo en al menos una parte de su gloria celestial fue para que el círculo más íntimo de sus discípulos pudieran tener una mayor comprensión de quién era Jesús. Cristo experimentó un cambio dramático en su apariencia, con el fin de que los discípulos pudieran percibir su gloria. Los discípulos, quienes solo lo habían conocido en su cuerpo humano, ahora tenían una mayor conciencia de la divinidad de Cristo, aunque no podían comprenderla plenamente. Eso les dio la seguridad que necesitaban después de escuchar las terribles noticias de su inminente muerte. Simbólicamente, la aparición de Moisés y Elías representaba la ley y los profetas, pero la voz de Dios desde el cielo, "a él oíd", muestra claramente que la ley y los profetas deben cederle el paso a Jesús el Señor, aquel que es el nuevo camino vivo que reemplaza el antiguo. Él es el cumplimiento de la ley y las incontables profecías en el Antiguo Testamento. También en su forma glorificada, ellos vieron una previsión de su futura glorificación y entronización como Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan 16:16 dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Ahora, noten, no es que la ley haya sido abolida, sino que ahora toda persona que es creyente tiene la ley moral de Dios grabada en el corazón. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34 para corroborar. Recordar que siempre ha existido la ley y la gracia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Los discípulos nunca olvidaron lo que sucedió ese día en el monte, y sin duda este fue el propósito de lo acontecido. Juan escribió en su evangelio: "Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad". Juan capítulo 1, versículo 14 para corroborar. Pedro también escribió sobre ello: "No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos en él, en el Monte Santo. Lo corroboramos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16 al 18. Aquellos que fueron testigos de la transfiguración
Testificaron de ello a los otros discípulos y a incontables millones a través de los siglos. Mis hermanos, la transfiguración de Jesús fue una gloriosa revelación a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y por qué no? También una señal de su amor y de su gracia para los discípulos en aquel momento y también para nosotros en el día de hoy a través de su santa palabra. Es el término compuesto griego para después, meta y forma. Ahí viene la palabra morfe, que es algo interior o esencial, como en algún momento se los expliqué. La palabra transfiguración viene de la Vulgata latina y el vocablo metamorfosis, el cual es un derivado de ese término. Su connotación teológica indica que la naturaleza eterna y divina de Jesús traspasó su naturaleza humana. La palabra también es utilizada para lo que acontece en el plano espiritual a los creyentes. Corroboramos en Romanos capítulo 12, versículo 2 y 2 Corintios 3:18. Lucas 9:28 dice que esto sucedió mientras oraban, aunque también pudo haber sido la noche después de la larga caminata hacia la montaña. Por lo tanto, los discípulos pudieron haber estado cansados y con sueño. El evento tiene algunos paralelos con la experiencia del huerto de Getsemaní, el texto donde dice su rostro resplandeció como el sol. Esto parece ser algo único en el Evangelio de Mateo, que intenta presentar a Jesús como el nuevo Moisés, dado que el rostro de Moisés resplandeció, pero no debemos entenderlo como una similitud. Éxodo capítulo 34, versículo del 29 al 35 para corroborar. Cuando el texto menciona su ropa se volvió blanca como la luz, concretamente el blanco se asociaba con el cielo, con los seres celestiales y los santos glorificados. Existe mucha discusión en torno al por qué fueron Moisés y Elías. Ambas eran figuras escatológicas, Moisés de Deuteronomio 18 y Elías de Malaquías 4. Otras personas dicen que los dos tuvieron muerte poco común. Ambos representaban el viejo orden y animaban a Jesús a continuar inaugurando el nuevo orden. No queda claro cómo los discípulos supieron que se trataba de Moisés y Elías, al menos que estuviesen vestidos de manera característica por su modo de hablar o que Jesús lo haya dicho. Al igual que los milagros y predicciones de Jesús el Señor, esta era una experiencia de fe y crecimiento espiritual para los discípulos escogidos, como también lo fue para la motivación de Jesús. Esto demuestra que los creyentes del Antiguo Testamento aún estaban vivos, expresaban conciencia de una vida tras la muerte física. Cuando el texto menciona apareció una nube luminosa que los envolvió. La nube luminosa se relaciona con la nube de gloria del Antiguo Testamento, la Shekinah, como un símbolo de la presencia personal de Dios, cuya nube apareció anteriormente, antes del bautismo de Jesús. Y Pedro hace alusión al incidente en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 18. Y también esto corroboramos en Malaquías 3:17. ¿Puede haber alguna relación entre Dios hablando desde ella y el concepto rabínico de Bat Kol, que durante el periodo interbíblico fue la confirmación de la voluntad de Dios, ya que no había profetas? La frase los envolvió proviene de la raíz griega utilizada para referirse a la concepción de Jesús por el Espíritu en el vientre de María. Lucas capítulo 1, versículo 35 para corroborar. Lo que Dios dice es importante y el paralelo de Lucas combina una cita del Salmo 2, versículo 7, cuando dice mi hijo, con Isaías 42:1, cuando dice mi escogido, así como en Lucas 9:35. El Salmo 2 es un salmo real davídico e Isaías 42 inicia el canto del siervo sufriente. Esto refleja, mis hermanos queridos, la profecía de Génesis 3:15, cuando el texto menciona escúchenlo. Este es un presente activo e imperativo que señala Deuteronomio capítulo 18, versículo del 15 al 19, vinculado a Isaías capítulo 42, versículo 1. Para ser un seguidor de Jesús el Señor, no solo es necesario una comprensión teológica de su persona y misión, también se requiere mucha obediencia. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 para corroborar. Cuando el texto menciona los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados, los personajes de la Biblia creían que si veían a Dios, morían
Éxodo capítulo 33, versículo del 20 al 23 para corroborar. También tenemos Jueces capítulo 6, versículo 22 y 23. Jueces 13, 22. Juan 1, 18. Juan 6, 46 y Colosenses 1, 15. La voz de Dios atemorizó a los apóstoles, al igual que lo había hecho con el pueblo de Dios en el monte Sinaí. Ustedes recordarán, Éxodo capítulo 19, versículo 16. Recuerden, mis hermanos queridos, que Mateo presenta a Jesús como el segundo dador de la ley o un segundo Moisés. Solo la idea de ver a Cristo regresando por segunda vez con poder y gloria es un acto por el cual nosotros deberíamos estar gozosos y ansiosos después de tanto tiempo haber predicado de Él y esperado por Él y esperado en Él. A lo largo de la Biblia, la revelación de Dios nos confirma que Jesús realmente es nuestro Señor, que nuestra fe no es en vano, que no es necesario vivir en temor, sino que debemos vivir con plena fe en Él. Y una revelación de esta magnitud nos brinda esperanza que el Dios de la gloria está con nosotros. No importa, mis hermanos, lo que tengamos que soportar en esta tierra. Él dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que nos quedemos tranquilos, porque Él venció el mundo. Juan capítulo 16, versículo 33 para corroborar. Solo en Cristo Jesús hay esperanza de una vida más allá de la muerte y un paso verdadero a la gloria, sabiendo que por su amor también estamos transfigurados o transformados por la fe en hacer su voluntad. La transfiguración en sí nos enseña la verdadera naturaleza de Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos da una visión rápida de lo que ha de venir, no solo de su presencia en el cielo, sino también nuestra redención cuando estos cuerpos corruptos sean transformados en incorrupción. Por eso Pablo nos enseña en Romanos que transformar nuestra mente es de gran importancia para nuestra vida espiritual, mientras que Dios seguirá santificándonos día a día hasta el día de la redención. En el Evangelio de hoy notamos la diferencia entre el entendimiento de Pedro y el plan de Dios. Pedro le dijo a Jesús: es bueno para nosotros estar aquí. Hagamos 3 altares. Imagínense lo emocionado que estaba. Hagamos 3 altares. Uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Pedro vio a Jesús el Señor en toda su gloria, hablando con Moisés y Elías transfigurados. Y supo que esto era bueno, y porque era bueno quería permanecer en ese momento. Él fue testigo de este soberano evento y probablemente pensó: ya está, no hay señal más grande que esta. Este momento, mis hermanos queridos, debió ser para él el punto culminante de la razón por el cual siguió al Mesías, y entonces habrá sentido: he visto al Señor en su gloria. Tenemos que conmemorar este evento sagrado en esta montaña sagrada. Entonces la nube los encubrió y Dios confirmó que Jesús sí es el camino y a quien debemos escuchar. Mis hermanos, ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo transfigurado, mostrando su gloria. Moisés y Elías con él, quienes representan la ley y los profetas. Todo cumplido en nuestro Señor. Él grabó su ley moral en nuestros corazones, acorde como dice Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él la cumplió por nosotros, porque es imposible que podamos cumplir todos los 613 leyes del Antiguo Testamento, pero en Cristo Jesús se cumplió todo. En la transfiguración no solamente se dio de manera simbólica el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento en Cristo Jesús, sino que también se dio paso a ver el resplandor de su gloria en frente de sus testigos. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, que nunca, mis hermanos, se nos olvide. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4 dice: Dios,
Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos capítulo 7 versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que en los cielos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 al 21. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Anhelamos, mis hermanos queridos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como lo vieron Pedro, Jacobo y Juan, esperamos verlo nosotros en todo su resplandor y gloria. Y como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Que tengan un excelente inicio de semana, mis amigos y hermanos. Bendiciones.